Buenas tardes, confío en que se encuentren bien en casa con toda la familia. Les extrañamos, estamos en el local en este momento y queremos decirles que estamos orando por ustedes y espero que Dios nos conceda pronto el estar juntos. Sabemos que Él tiene el control de esta situación por la que estamos viviendo y nos debe a nosotros como cristianos el depender y confiar en Él. Esta es una prueba que estamos viviendo. No debemos olvidar que debemos actuar como creyentes, como hijos de Dios, confiando en su palabra y en sus promesas. 1 Corintios 10:13 nos recuerda, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba de que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, conociendo esta promesa, debemos de estar actuando con la confianza de saber que Él está permitiendo esta situación y nos permite pasarla porque de alguna manera está trabajando en nosotros. Ahora viene una pregunta: ¿cómo estamos actuando en este momento de incertidumbre? Es un momento para examinarnos y ver cuál está siendo nuestra respuesta. ¿Está siendo miedo a la situación? ¿Estamos criticando constantemente a quienes están alrededor nuestro porque no tenemos nada que hacer? ¿Estamos descuidando nuestras responsabilidades como esposo, como hijo, como hija, en este momento en que estamos reunidos con familia? ¿Estoy descuidando mis disciplinas cristianas, es decir, mis tiempos de oración, mis tiempos devocionales? ¿Estoy dejando de estudiar la palabra? ¿No he compartido el Evangelio? Es importante recordar que nuestra respuesta tiene que ver con Dios. Es decir, nosotros debemos estar guiados por su palabra conforme a las responsabilidades que nos ha dado. Pero a veces descuidamos nuestra relación con Dios y más aún hemos olvidado cómo es Dios, quién es Dios. Y pues nos damos cuenta que hemos formado un Dios a nuestra necesidad, un Dios a nuestra conveniencia. Y de alguna forma el no conocer, el no tener un buen concepto de Dios, traerá consecuencias en nuestra vida. Como cristianos debemos de mantenernos confiando en Él y buscando ser guiados por su palabra, independientemente de cuál sea la prueba o la situación por la que estemos viviendo. En general, la iglesia está pasando por una situación difícil de desconocimiento de quién es Dios y por lo tanto de su confianza que debería mostrar en Él. Entonces necesitamos conocer a Dios. En este tiempo vamos a tener un estudio sencillo de conocer a Dios y vamos a buscar mantener un concepto elevado de la majestad de Dios y de esa manera actuar. Vamos a guiarnos por 3 preguntas. Primero es ¿cómo poder conocer a Dios? Segundo, ¿por qué debemos conocer a Dios? Y después, ¿qué consecuencias habrá de conocer a Dios? Entonces, respecto a la primera pregunta, ¿cómo le conoceremos? Es importante recordar que Dios se ha revelado a través de la naturaleza, en nuestra conciencia ha puesto en nuestro corazón lo que es bueno y lo que es malo. Pero como creyentes tenemos lo que Él ha querido revelar de sí mismo a través de su palabra y en especial a través de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Hebreos nos recuerda el Señor cómo se ha comunicado con nosotros. En el capítulo 1 de Hebreos, versículos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pablo, en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 17, nos recuerda también, dice, Él es la imagen, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En resumen, Dios se ha dado a conocer a sí mismo, y lo que quiere que conozcamos, pues podemos lograrlo leyendo su palabra, y conoceremos más de Él, pasando tiempo con Él. Entonces esa es la forma en que respondemos a esa primera pregunta. ¿Cómo conoceremos a Dios? A través de su palabra principalmente. En ella se nos dice quién es, cómo es. Ahora, ¿por qué debemos conocer a Dios? Una forma diferente de preguntar esto es ¿por qué es tan importante conocer la teología o el tratado de Dios? Pues es importante conocer a Dios porque nuestra adoración depende de cuánto o cómo conocemos a Dios. Juan e Isaías nos dan un ejemplo de cómo ellos conocían a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 17, nos dice, Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces Juan en Apocalipsis 1, versículo 17 nos dice que él cayó muerto a sus pies. Después Isaías en capítulo 6, versículo 5, nos dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces Juan se postró. Isaías creyó que iba a morir porque había visto al Rey. Es decir, ellos entendían ante quién estaban y por lo tanto creían que la consecuencia lógica era pues morir o postrarse. Entonces viene aquí una pregunta, ¿cómo estamos respondiendo nosotros cuando vamos a orar sencillamente? ¿Cómo estamos actuando cuando vamos a leer su palabra sabiendo que es lo que Él ha revelado a través de lo que estamos leyendo? Entonces, ¿mostramos esta reverencia que mostró Juan e Isaías? Es necesario entender que conforme conocemos a Dios, nuestra adoración será de acuerdo a eso. Otra razón por la que debemos conocer a Dios es porque nuestra gloria está en Él. Nuestra existencia en este mundo debe ser, pues entendiendo que hay un propósito, que fuimos creados con un propósito. Packer es un autor que escribió sobre el conocimiento de Dios y comenta, dice, para los que no saben nada en cuanto a Dios, este mundo se torna en un lugar loco y penoso, y la vida en él se hace desalentadora y desagradable. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino como si tuviera los ojos vendados, por así decirlo, sin el necesario sentido de dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de este modo ha de malgastar su vida y perder su alma. Hasta aquí la cita. Y el Señor en su palabra nos dice qué es lo que vale la pena para el creyente, para el que confía en Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 nos narra, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, otra razón por la que debemos de conocer a Dios. Y una tercera razón es porque la vida eterna está en Él. Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es lo que hace que valga la pena nuestra existencia? Pues el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque conforme le conocemos, nuestras pláticas serán conforme a su palabra o en derredor de ella. Ahora, el conocimiento de Dios traerá consecuencias en nuestra vida personal y estas van a ser obvias. En Daniel tenemos un ejemplo de una relación íntima con Dios y cómo actúa en el creyente que confía y que conoce al Señor. Primero, una consecuencia será que quien conoce a Dios va a mostrar convicción para las cosas de Dios. En Daniel, capítulo 11, versículo 32, nos dice, la segunda parte del versículo dice, seremos la luz, dice, el pueblo que conoce al Señor, dice, actuará conforme a lo que conoce de Él. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, vamos a tener una energía en las cosas de Dios, vamos a actuar queriéndole servir en todo momento, vamos a querer saber y conocer más de Él. Seremos esa sal y esa luz que Él quiere que seamos, como nos lo ha dicho en el mundo. Otra consecuencia que tendremos es que pensaremos cosas grandes de Él. En capítulo 2 de Daniel, versículos 20 al 22, nos recuerda de qué pasó con Él. Después de haberle revelado el sueño a Nabucodonosor, dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces, como en Daniel, aquel que conoce a Dios va a pensar cosas grandes de Él en su oración. No solamente nos traerá a la mente el orar por la enfermedad, por la salud, sino reconoceremos a quién nos dirigimos. Y esto se logrará por la comunión que podamos tener con Él, por el conocimiento que lleguemos a tener de Él. Y de esta manera, pues vamos a reconocer la majestad del Señor. Y nuestras meditaciones, es decir, lo que podemos recordar y pensar de Él, serán de una forma grandiosa, porque estaremos pensando en quién es Él, cuál es su perfección moral, cómo ha sido su misericordia, cómo ha sido su fidelidad para con nosotros. Y esto nos mantendrá humildes seguramente, dependientes, sobrecogidos y obedientes, como lo fue en este caso Daniel. Entonces, pues a través de la prueba que el Señor nos está permitiendo pasar, podemos darnos cuenta qué tanto estamos conociendo del Señor y cómo estamos respondiendo, si es que estamos teniendo esa consecuencia. Otra consecuencia que hay de conocer a Dios es que vamos a tener evidencias de gran valor en las cosas de Dios. Tristemente, a veces nuestra conducta nos hace pues vernos como alguien que no confía en Dios. ¿Por qué? Porque prefiere hacer las cosas que dicta el mundo antes que hacer las cosas que agradan a Dios. Tenemos el ejemplo en Daniel y en sus amigos, de que independientemente del costo por desobedecer al rey, pues iban a hacer lo que a Dios le agradaba. En este caso, no adorar,
ni a los dioses de Nabucodonosor, ni a Nabucodonosor mismo. Y entonces, en su momento, por tener este tipo de situaciones de adoración a Dios, Daniel fue llevado al foso de los leones y los amigos de Daniel al horno de fuego. No les importó que su vida fuera de por medio. Mostraron valor en las cosas de Dios. Nosotros de esa manera tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos conocían a quién estaban obedeciendo, sabían del poder de Dios. En Hechos 5:24 también dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo, dice Pablo. Dice, ellos estaban seguros de lo que a ellos les correspondía hacer y esto les bastaba. Sí. Más aún, quien conoce a Dios, pues manifiestan gran contentamiento en las cosas de Dios. Siguiendo el ejemplo en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18, nos dice, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las consecuencias que tendremos por conocer a Dios es el contentamiento que tendremos en todas las cosas, aun cuando vaya de por medio nuestra vida. Y qué mejor saber que ya no somos enemigos de Dios, que hemos sido justificados y por lo tanto tenemos paz para con Dios. Entonces, a mí pues no me pertenece el cuidado de saber si muero o vivo. Debo cumplir las responsabilidades y hacer lo que el gobierno dice. Pero ante la situación de desobedecer a Dios o de desobedecer al gobierno, pues deberíamos de decidir por obedecer a Dios. Y eso se va a lograr solo por tener un conocimiento pleno de Dios. Entonces, en este breve devocional hemos visto lo importante de conocer al Señor. Y pues quiero terminar diciéndoles que en este tiempo de dudas, de aflicción, de pruebas en general, confiemos en el Señor, no descuidando nuestros tiempos devocionales, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de estudio. Y el cuidarnos unos a otros, tenemos el teléfono para llamarnos, para saber cómo estamos. Tenemos un grupo de oración, quien quiera acercarse a este grupo, llame al hermano Hugo y él está contactándonos a través de un programa de Google. Entonces, hermanos, pues confío en que pronto nos veamos y seguiremos estudiando sobre el conocimiento de Dios en futuras ocasiones. Dios les bendiga. Hasta luego.